majestad del pueblo del Señor. Con regocijo venimos ante Dios. Traemos diezmos, ofrendas y primicias, celebrando todos juntos en la casa del Señor. Entonces ya esto echa por tierra todo argumento que quiera tratar de establecer el hecho de que diezmo era solamente de algunas verduras y frutas y no tenía que ver con el dinero. Tienes que entender que lo que para ellos en su época era la siembra y la semilla, es lo que es para el hombre moderno es el dinero. O sea, esa era la base de su economía, como es la base de tu economía, tu empleo y tu dinero que te pagan cada mes o cada quincena. Es exactamente igual. Cambiaron los tiempos, pero el sistema se mantiene. La realidad de que hay que apartar algo para el Señor y que parte de lo que yo recibo, algo de esto le pertenece a Dios. Que el mundo sin Cristo no entienda o no conozca o no quiera entenderlo. Piensa que si no lo quieren entender y no lo entienden, no tienen responsabilidad. Todos son responsables delante de la presencia de Dios de darle a Cristo lo que es de Cristo, darle a César lo que es de César y darle a Dios lo que es de Dios. Además, el diezmo no comienza en Levíticos tampoco, es mucho más antiguo. Aquí acabamos de leer en el libro de Génesis, es mucho más antiguo. Tampoco no se limita a los levitas tampoco, sino que tiene su origen desde los días del patriarca Abraham. Ya nosotros estamos viendo a un hombre de Dios que está apartando el diezmo para el Señor. Entonces, hermanito querido, tú que estás en la iglesia, que comenzaste a diezmar y de ahí te hiciste loquito y te fuiste y no traíste diezmo una quincena, regresa a tus principios, regresa a tu fe. No te dejes ganar de aquellos mundanitos que te están por ahí sacando para tratar de que tú no cumplas con Dios como ellos no cumplen, porque no conocen la palabra, pero tú sí la conoces. Ellos no tienen ni iglesia ni pastora, pero tú tienes iglesia y tienes pastor. Bendito el nombre del Señor. Así que sé obediente como le estabas haciendo y regresa otra vez a los principios. Estamos hablando de la eternidad. Esto tiene que ver con obediencia. La obediencia es lo que nos lleva a nosotros a la presencia del Señor. Abraham dio diezmo y lo dio de todo y no de legumbres y frutas como algunos quieren alegar. Es más, lo único que no dio era derivado de la tierra. O sea, lo único que Abraham no dio como diezmo eran verduras y eran frutas. No, señora, Abraham dio, aleluya, todas las cosas que Dios les daba. Tanto, dice, frutas y semillas. El diezmo de Abraham no tenía que ver con esto. No tenía nada que ver con siembra, hermano, dando a entender la palabra del Señor que no solo de frutas y semillas se tiene que diezmar, sino de todo, como dijo Jacob. Ahora vamos a ver esto en el libro de Génesis. Mira que estamos en Génesis. Libro de Génesis. En el capítulo 14 tenemos un texto muy importante. En el versículo 20 de Génesis 14 dice la Biblia: y bendito sea el Dios Altísimo, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y dice, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Pero cuando lees la Biblia, vas a ver que esta porción de la escritura está en un contexto donde le habían quitado a otros pueblos su riqueza. Pero esa riqueza que le habían quitado no tenía que ver con verduras, no tenía que ver con semillas, no tenía que ver con siembra, tenía que ver con tesoros, con cosas materiales valiosas, oro, tenía que ver con prendas, tenía que ver con posesiones, pero no tenía que ver con nada de la tierra. Y Abraham dice que tomó de eso y de eso le dio el diezmo al Señor, dando a entender que el diezmo se da de todo. Dice, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Él lo dio todo, no tenía que ver. Sencillamente él quería ser obediente al Señor, como nosotros tenemos que ser obedientes ahora. Entonces, aquellos que se llenan la boca tratando de hacernos creer que descubrieron, según ellos descubrieron la última enseñanza bíblica sobre el diezmo, salir con el argumento que eso de la ley más nos ayuda. ¿Y sabe por qué? Porque de la ley se escribió, que estuvo escrito ahí, está escrito ahí para enseñarnos a nosotros hoy día en el Nuevo Testamento de la iglesia. Porque las cosas que se escribieron antes, está hablando de la ley,
Dice, para nuestra enseñanza. ¿De dónde sacamos la enseñanza? De las cosas que se escribieron antes. ¿Dónde están las que se escribieron antes? En la ley. Y de la ley sacas la palabra para enseñar tu vida. De la ley es que Dios nos manda sacar la palabra para enseñarnos a nosotros lo que tenemos que hacer ahora. Entonces tienes que entender, si has estudiado un poquito, que el Nuevo Testamento, el Evangelio, está escondido en el Antiguo Testamento. Todo estudioso de la palabra de Dios, todo aquel que ha ido por lo menos algo de instituto bíblico sabe que esa es la enseñanza básica. El Evangelio está escondido en el Antiguo Testamento y el Antiguo Testamento está revelado en el Nuevo Testamento. Todo el Nuevo Testamento se esconde en el Antiguo y todo lo que es el Antiguo se revela en el Nuevo, porque de ahí se saca para enseñar a la iglesia de nuestros días. Mi hermano, si el diezmo es de la ley, que no lo ves, viene antes, entonces no afecta. No nos afecta en lo absoluto, sino que por el contrario, las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, dice la palabra. ¿Para qué? Para darnos las enseñanzas que necesitamos tener hoy en día. Entonces Dios escogió a la tribu de Leví, ¿recuerda? Escogió a la tribu de Leví, o sea, a los levitas, para que fueran los sacerdotes o ministros del tabernáculo de reunión en el Antiguo Testamento. Los ministros son un regalo de Dios para la congregación. Entonces, siendo un regalo de Dios, ¿cómo no vas a entregarle el diezmo al Señor para que ellos, porque esto lo vamos a ver ahora, puedan sustentar sus vidas, sus casas y sus familias? A veces ven al ministro del Evangelio como que no es nada, como que es basura, como que no vale nada, como que no tiene importancia, como que podemos vivir sin ellos. Y si es por los ministros del Evangelio que hay iglesias y están fundando iglesias y se están levantando congregaciones, y tú conoces la palabra de Dios y tú conoces la verdad del Señor, ¿sabe por qué? Porque los ministros que Dios escogió se lo dio a la congregación del pueblo de Israel, dice acá, como un don especial para ellos, para la iglesia. Es un don para el pueblo de Dios. Ellos, los que son ministros, son un don, son un regalo dado por Dios a ellos. ¿Por qué? Porque ellos son los que están ministrando sus vidas, enseñando sus vidas, encauzando su vida y desarrollando sus vidas en lo que es la palabra del Señor. Si leemos Números capítulo 18 y leemos el versículo 6, la Biblia dice: porque he aquí, yo he tomado a vuestros hermanos los levitas de entre los hijos de Israel. Entonces, escucha esto, porque algunos dicen: no, ya terminó el ministerio levítico. Por supuesto, terminó cuando terminó la ley, pero en su lugar quedaron los ministros del Evangelio de los días de hoy, porque esa es una secuencia que no termina. Sigue habiendo iglesias, siguen habiendo ministros del altar, igual que lo fueron ellos. Ellos son el prototipo del tipo que es el ministerio del Nuevo Testamento. Es un hermano, sencillamente ellos son el símbolo de lo que serían los ministros del Nuevo Testamento de los días de hoy. Eso está más claro que el agua en la Sagrada Escritura. Lo que ellos hicieron en la época de la ley es lo que hacemos nosotros. Ellos son tipo y figura de lo que son los ministros de ahora. No es que ellos se acabó y no hay más nada. Siguen habiendo ministros y siguen habiendo predicadores. Y de la misma forma que Dios los sostuvo a ellos, también ahora Dios toma para sostener a los ministros del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque lo que se escribió antes, y ahí estaban ellos antes, y se escribió para ellos, dice que lo que se escribió antes para nuestra enseñanza. O sea que nosotros tenemos que sacar la enseñanza de lo que el Señor dijo acerca de ellos en su época. Lo sacamos y lo enseñamos para nosotros los ministros hoy. Ahora la Biblia dice: porque he aquí, yo he tomado a vuestros hermanos los levitas de entre los hijos de Israel, dados a vosotros en don de Jehová. Debes apreciar a esos ministros. Pero cuando tú le niegas el diezmo a la iglesia, no estás apreciando a ese varón de Dios, no estás apreciando a esa familia de Dios, no estás apreciando a ese hombre que lucha también con sus hijos, que son humanos y tienen error y tienen fallas. O sea, quieren que sean celestiales, son seres humanos igual que tú, pero están dedicados a servirle a Dios. Y el servicio a Dios, ¿a quién se lo dan? Se lo dan a ti, porque a ti es que ministran, a ti es que te enseñan, a ti es que te predican, a ti es que te dan palabra, por ti es que oran, por ti es que se levantan en la madrugada para orar a favor tuyo. Y cuando no apareces en la iglesia,
ellos están ahí orando por ti y por tu familia. Y encima de eso, digo que no le voy a dar ningún diezmo porque ya eso era de la ley. Qué ilusorio, qué ridículo, qué bochorno, qué falta de amor del Señor, qué falta, hermano, aleluya, de aprecio para personas que están haciendo un trabajo para el beneficio tuyo. Por eso es que ellos son un don de Dios para ti. Dice que fueron dados a Israel, dice, como un don de Jehová, para que sirvan en el ministerio del tabernáculo de reunión. Para eso Dios los llamó, para que ellos sirvieran en el ministerio del tabernáculo de reunión. Entonces, ¿por qué Dios escogió a la tribu de Leví para ser ministro del tabernáculo de reunión en el Antiguo Testamento? ¿Qué fue lo que sucedió? Algo sucedió, algo mostraron, que dice la palabra del Señor que Dios los escogió a ellos. Entonces la Biblia dice claramente, por su fidelidad a Dios y a su líder Moisés, Dios los escogió. Fue la única tribu del pueblo de Israel que se puso de parte de Moisés, del líder Moisés, cuando el pueblo hizo el becerro de oro en el monte Sinaí y lo adoró. Mira que ellos se opusieron a la idolatría pagana babilónica egipcia que habían experimentado por 400 años en Egipto, donde estuvieron ahí de esclavos realmente. Ahí aprendieron una religión equivocada, ahí aprendieron a adorar a dioses paganos, ahí aprendieron a adorar a los demonios, y después que salen, aleluya, quisieron otra vez entrar en ese mismo concepto religioso, diabólico, satánico y demoníaco, y dice que la única tribu que dijo: no podemos continuar haciendo estas cosas porque ya conocemos al Dios verdadero, dice que fue la tribu de Leví, y eso le ganó a ellos el privilegio de ser escogido como ministros del altar en el Antiguo Testamento. Ahora quiero que veas algo. La acción de los levitas le dio el privilegio, no el derecho. Porque algunos piensan que si yo subo a cantar al altar es que yo tengo el derecho. Tú no tienes derecho a estar ahí. Ningún pecador que ha sido regenerado tiene derechos. Dios le da privilegio. A los únicos que se le llama derecho son ministros que tienen, aleluya, el derecho de tener los diezmos del pueblo para él. Ahí sí se usa la palabra derecho, está en la Biblia. Y sin embargo a esos que tiene derecho él se lo niegan. Pero todas las demás cosas son privilegios que Dios no permite, porque alguien que ha venido del mundo, que ha sido un borracho, o ha sido un ladrón, o ha vendido droga, ¿cómo viene a reclamar derecho a la iglesia del Señor? Es más, ninguno de nosotros tiene ni siquiera derecho de estar en la iglesia. Pero por el amor del Señor, es el amor del Señor. Entonces la acción de los levitas le dio el privilegio de ser escogidos para ser los sacerdotes y ministros del tabernáculo de reunión mientras duraba el sistema de la ley. Voy a llevarte rápidamente a Éxodo capítulo 32, ven conmigo. Y vamos a leer el versículo 25 y 26. Y de ahí leeremos el versículo 28 para que te des cuenta qué es lo que estaba ocurriendo. Dice que viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, no me cierres tu Biblia, porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví, o sea, los levitas. En el versículo 28 dice: y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, siguieron su líder. Y dice: y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Todos los demás hombres y mujeres de las demás tribus, ¿en dónde estaban? Estaban en una orgía religiosa, en un culto, hermano, de carnalidad sacra, en donde había una prostitución sacra entre ellos mismos, porque así se adoraba al dios Apis, al becerro que hicieron en el desierto. Así lo adoraban en Egipto. Pero el pueblo, o sea, la tribu de Leví, ellos dijo: esto no está correcto, esto está mal. Fíjate lo que estaba pasando en ese lugar. El pueblo verdadero de Dios en contra de la idolatría pagana. Hoy está la idolatría pagana también luchando contra aquellos que dicen: no queremos seguir adorando a la Chiboré, no queremos seguir adorando a la guadalupana, no queremos seguir adorando al divino niño, no queremos seguir adorando esa basura diabólica y satánica. Queremos adorar al Dios verdadero.
Entonces hay una lucha. Pero Dios no escogió a los paganos idólatras. Dios escogió a la tribu de Leví, que dijo: queremos servirle al Dios verdadero conforme a la palabra de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces el levita, por mandamiento divino, no podía ser desamparado por el pueblo. Cuando ellos, aleluya, se juntaron, Dios lo escogió. Moisés lo señaló a ellos como los próximos, aleluya, ministros del altar en el tabernáculo. Dice la Biblia que una de las cosas que se estableció es que el pueblo no podía abandonar a esta tribu. Tenía que sostenerlo económica y financieramente a ellos y a todas sus familias, porque ellos no tendrían, hermano, heredad en el mundo, no tendrían finca, no tendrían negocio, no tenían trabajo. Tenían que dedicarse directamente a servir al Señor en el altar del tabernáculo como Dios les había ordenado, y el pueblo tenía que sostenerlo para que ellos pudieran continuar haciendo ese trabajo para el Señor. ¿Cómo así, pastor? Mírame Deuteronomio capítulo 14. Vamos al capítulo 12 primero. Y mira lo que dice. Dios le dijo al pueblo: ten cuidado de no desamparar al levita en todos sus días sobre la tierra. O sea, no puedes desamparar a este hombre, no puedes tirarlo a un lado. Entonces, ¿cuál era la forma de no desamparar al levita? La respuesta: no dejando de dar los diezmos del Señor, no dejando de dar los diezmos. Ahí es donde vamos, en Deuteronomio 14, el versículo 27 dice aquí: y no desampararás al levita que habitare en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Ellos no tenían. Entonces, ¿qué dijo el Señor? Tienes que darle a ellos, tienes que sostenerlos con diezmo, tienes que sostenerlos, aleluya, con el dinero que yo te doy a ti en tu negocio. Saca el 10%, entrégalo a Dios para que Dios con ese dinero sostenga a los levitas del Señor. Entonces vamos a ver que la forma era sencillamente, oh bendito Dios, dar el diezmo, tener el diezmo. Los pastores, los ministros, predicadores del Nuevo Testamento tienen, estos pastores tienen también ese llamado y tienen, aleluya, ese derecho de parte del Señor. Pero ¿sabe por qué los pastores tienen que andar por ahí haciendo todo tipo de trabajo que no lo deberían hacer? Porque el pueblo es tan irresponsable con sus propios líderes, con su propia iglesia, con su propia fe, que no les importa, no llevan nada, no llevan el diezmo, no llevan ofrenda, no llevan nada. Y los pastores, ¿qué les queda hacer? Sencillamente no pueden, no hay dinero, no hay nada, no tienen nada. El pueblo no da nada, él tiene que salir a trabajar secularmente. Pero según la Biblia, él no debe trabajar. Si Dios te llamó al ministerio, debes estar solamente en el ministerio, porque el hombre que trabaja, el ministro que trabaja secularmente, no puede atender el pueblo de Dios como el pueblo de Dios debería ser atendido, porque no tiene el tiempo. Entonces el diezmo le pertenece a Dios, el diezmo es del Señor. Cuando se da un diezmo, se le da a Dios. Dios es el dueño de los diezmos. Pero ¿sabe qué? Damos el diezmo y después queremos saber qué van a hacer con ese dinero. Pero cuando se trata de la iglesia, entonces quiere saber qué van a hacer, a quién se lo van a dar, en qué lo van a gastar. Todo el mundo, hermano, es contable en la iglesia. Todo el mundo quiere llevar la contabilidad de los diezmos, porque el hombre que está ahí, según ellos, es un ladrón y se va a robar el dinero. Pero no es así, mi querido hermano. Oh, pero hemos acostumbrado a la iglesia a darle informe, a presentarle informe, a darle de todo, hay que darle informe. Mira, aquí hubo un grupo que el propio rey dijo: todo lo que ellos hagan, denle el dinero a ellos, que ellos saben lo que están haciendo, y no le pidan informe a nadie, porque ellos hacen la obra del Señor. Ahora observa lo que dice aquí. Observa lo que dice aquí. En el libro de Levíticos, en el libro de Levíticos capítulo 27, el diezmo le pertenece a Dios. Cuando se da un diezmo, se le da a Dios. Dios es el dueño de los diezmos, Él es el dueño. No se lo estás dando al pastor. No venga a creer que se lo estás dando al pastor. Si eres una persona espiritual, eres consciente que el diezmo se lo está dando a Dios. El diezmo es de Dios. Dios lo pide. ¿A que se lo van a robar? Bueno, si se lo roban, tendrá que darle cuenta a Dios. Pero en Levítico 27, abre tu Biblia conmigo. Versículos 30 y 32, mira lo que dice: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová.
Jehová es el dueño. Tú le das el diezmo al Señor. Tú cumple con tu parte. Dale lo que Dios te pide que le des. Dale al Señor lo que le pertenece al Señor. Y de lo demás, no te ocupes. Ya tú cumpliste tu parte y tu bendición está en camino por tu obediencia. Si otros no quieren obedecer bien con relación a eso, ellos tendrán que darle cuenta a Dios o tendrán, hermano, que atenerse a las maldiciones que vendrán. Pero ¿qué hace Dios con el diezmo que el pueblo le da? Sencillamente Dios lo usa para darlo a los levitas o a los ministros del altar y así sostenerlos a ellos económicamente. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Esa es la parte que nosotros tenemos que ver y entender y comprender en esta hora. En el libro de Números capítulo 18, mira bien esto. En el versículo 24 dice: porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel. O sea, todo el pueblo diezmaba y el Señor cogía el diezmo y ¿qué hacía? Se lo daba a los levitas. Aquí lo estamos leyendo. Porque a los levitas he dado por heredad. Esa es su herencia. Como otros, la herencia que tenían era su campo, la herencia que tenía era su ganado, la herencia que tenía era su negocio. Los levitas no podían tener campo, ni ganado, ni siembra, ni nada, porque ellos estaban confinados en un tabernáculo sirviéndole a Dios ahí, sirviéndoles a sus hermanos. Y el Señor dice: porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda. Entonces aquí nos lleva a otra verdad. Ah, no, hermano, que no hay que dar diezmo, lo que hay es que dar es ofrenda. Bueno, aquí la Biblia dice que el diezmo es una ofrenda. Entonces, si hay que dar ofrenda, hay que dar diezmo, porque el diezmo es ofrenda. Ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho: entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Pero déjame decirte una cosa: tenían que dar sus diezmos, porque el diezmo le pertenece a Dios y es lo que Dios usaba y lo que Dios usa para sostener a aquellos que le sirven en el altar. Yo creo que esto ha quedado bastante claro, pero si, aleluya, todavía queda alguna duda, te diré lo siguiente en este instante. No hemos terminado el estudio no se ha acabado. ¿Qué cantidad de los diezmos Dios le da a los levitas o ministros del altar? La respuesta es todos los diezmos. Todos los diezmos le pertenecían a ellos como le pertenecen hoy. Ah, pero los pastores van mucho más allá, siendo misericordiosos y compasivos. ¿Por qué? Porque hay iglesias que los diezmos son exorbitantes. Ah, que un pastor tenga tanto diezmo y tenga un gran carro, y un abogado sí puede tener un gran carro, un médico sí puede tener un gran carro. Ah, porque ellos estudiaron. ¿Y qué tú crees que el pastor hace? Se la pasa rascándose la cabeza o la barriga, o viviendo una vida fácil. Tiene que estudiar más que ellos toda la vida. Toda la vida tiene que seguir estudiando. Toda la vida es teología, es doctrina bíblica, son verdades divinas. Entonces todo el mundo puede tener, nadie reclama si el médico hizo una operación y salió mal y el paciente murió, y el médico no le regresa el dinero a nadie y nadie le reclama eso. Pero si se trata de un pastor que Dios le da y comienza a tener una mejor casita y un mejor carro, de una vez el ladrón, él es ladrón. Óyeme, qué mentalidad de los propios cristianos, una mentalidad tan obstrusa, tan estrecha. No ven el trabajo, la lucha, el esfuerzo. Pero déjame decirle que la Biblia dice que los diezmos eran todos. Pero los pastores que son conscientes saben que yo no necesito usarlo todo. La organización lo limita. Sencillamente le da una parte y las demás se la quitan y la usan en otra cosa. Pero según la Biblia, los levitas tenían derecho a todos los diezmos. Dice: y he aquí yo he dado a los hijos de Leví. Número 18, 21. No me cierre la Biblia ahora. Y he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos. ¿Cuánto, pastor? Aquí dice todos. Todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. El pastor tiene derecho a todos los diezmos porque él tiene familia como la tienes tú. Él tiene hijos, él paga casa, él paga luz, él paga agua.
Él paga escuela, lleva a sus hijos a la escuela, tienen que comer, tienen que vestir, tienen que desarrollar su vida igual que las demás personas. Son seres humanos. ¿Qué hacían Dios? Dios les daba todos los diezmos. Y para que no quede duda de esto, déjame decirte una cosa. En definitiva, los diezmos son el pago o son la remuneración. Escucha. La Biblia usa la palabra en español remuneración, y remuneración significa pago por un trabajo o un servicio. Entonces Dios le está pagando al hombre que le sirve, y eso es correcto, eso es un derecho de él. La Biblia dice en definitiva, los diezmos son el pago o remuneración que debe recibir todo ministro pastor del altar de Dios. Los levitas eran remunerados o pagados por su trabajo en el altar con los diezmos del pueblo. Yo voy a terminar leyéndote dos textos más. Terminar por ahora, porque no termina el estudio aquí. En Número 18:28, así ofreceréis también vosotros ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos. Ajá. ¿Qué significa? Que cuando el ministro recibía los diezmos, él también, al igual que todos los demás, tenía que sacar el diezmo de ese diezmo y sencillamente entregarlo al propio tabernáculo. Usarlo en el tabernáculo, no podía quedarse con todo. Él también entraba por la misma ley. Así ofreceréis también vosotros ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos que recibáis de los hijos de Israel. Y daréis de ello la ofrenda de Jehová al sacerdote Aarón, se le traía. Dice, y lo comeréis en cualquier lugar, vosotros y vuestra familia, pues es vuestra remuneración. ¿Qué es remuneración? Pago por un trabajo, un servicio. Dios le pagaba, era su remuneración por vuestro ministerio en el tabernáculo de reunión. No había dinero efectivo, pero habían, hermanos, animalitos, de ahí se le diezmaba. Habían, hermanos, frutas, de ahí se le diezmaba. Pero cuando había dinerito, se le daba del dinerito, porque era diezmo de todo. Y el ministro que hace toma el diezmo. Si usted no lo sabe, en una organización cristiana evangélica, pues los ministros que reciben diezmo, ellos sacan el diezmo de ese diezmo y lo llevan entonces a la organización y lo depositan allá. Allá lo dejan y se lo dejan a la organización, y ellos sabrán qué hacen con eso, en qué lo usan y en qué no lo usan. Yo voy a quedar en este instante hasta aquí por el momento, pero no terminamos todavía este estudio. Este estudio tiene otra cosa importante que ver y la vamos a ver. Básicamente esto es lo medular, ¿verdad? Porque esto es lo que nos enseña a nosotros, aleluya, lo que es el diezmo, por qué es el diezmo y por qué seguirlo trayendo y preparando. Pero voy a, hermano, a animarte, voy a llamarte al hecho de que intenta hacerlo, hazlo, porque esto es correcto y es para nuestros días también, como el Señor lo ha establecido, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Dios te bendiga rica y poderosamente. La Biblia dice que Él creó los cielos y la tierra. La Biblia dice que varón y hembra los creó.